Hola amigos, en este vídeo voy a mostraros cómo fabrico yo esta entrada que habéis visto en la intro. Es de roble macizo. Concretamente veremos la puerta, ¿vale? Veremos cómo se fabrica y más o menos lo otro es igual, ¿vale? En otro vídeo ya subiré cómo la coloco, ponemos la cerradura y tal, porque todo en uno mismo sería muy largo. Así que bueno, espero que os guste y veáis cómo hago esta puerta de roble panelada a dos caras, ¿vale? Pues hasta luego. Vamos a trabajar con unas tablas parecidas a estas. Las originales las perdí, se me borró el vídeo, pero bueno, es lo mismo. ¿Eh? Esta es para una mesa que luego también subiré el vídeo. Ahora las planearemos, una cara y un canto. Estas maderas de roble son duras de pasar por la máquina y además son plan rústico, vienen bastante abolladas y torcidas. Así que bueno, voy a tener paciencia y lo voy a pasar. En este vídeo voy a cortar un poco los procesos. No voy a poner cámara rápida, lo más mínimo que pueda, pero sí que los acortaré, si no serán muy largos. Y ahora las regresamos. Ahora las cortaremos todas de ancho. Si hay alguna que es un poquito más estrecha no va a pasar nada. Al final las vamos a unir todas.
Ahora vamos a pasar esta moldura en forma de dientes en todos los cantos, que esto va muy bien a la hora de encolar, porque encajan muy bien las maderas. Aquí estoy empezando a pasarlo, ya lo veréis luego a la hora de encolar, y con este sistema no hay que poner ni tubillones ni nada, se encajan solas las maderas. Lo único que hay que tener la precaución de pasar primero un canto y luego el otro, nivelarlo para que cuadre, para que encajen uno con el otro. O sea, tienen mano. Estas tablas, estas molduras tienen mano. Ahora veremos todo el proceso de encolado. Hay que pasar todas las caras, solo un canto de cada tabla, pero bien lleno de cola. Yo lo hago con el pincel porque lo reparte mejor en este tipo de junta. Y cuando tenemos todos los cantos ya encolados, pues con los sargentos apretaremos para que se unan. Como veis, aquí ya lo estoy encolando, ¿vale? Bien, aquí ya recuperé el vídeo, esto ya lo tenía, no se me borró y a partir de aquí pues es la puerta original, pero como podéis ver es lo mismo, el mismo encalado, el mismo panel, todo lo mismo. Lo anterior lo he puesto para que veáis cómo se hace. La fabricación es la misma. Aquí lo estoy lijando un poco, le estoy quitando un poco las rebabas, la cola, para que quede un poquito planito para trabajar. Aquí me monto yo este tinglao para poder encolarlo con prensillas o sargentos, ya que no tengo una prensa o una máquina como aquel que hice una prensa. Lo tengo que hacer a mano y así es como en el taller lo suelo hacer. Todo este tipo de armatoste es para luego poner los gatos abajo y que no me toquen en el banco, una especie de grueso, luego ya lo veréis. Ahora vamos a encolar este armazón es de pino, es de una madera más sencilla, pero aparte de que no se ve, queda oculto, hará que la puerta pese menos, porque esta puerta pesa, aunque sea, no es hueca porque tendrá unas planchas de aislante, pero esta puerta de roble macizo pesaría mucho. Pues este armazón ya lo preparamos en su día, está encolado con mechas y ahora lo vamos a encolar a los paneles. Va un panel por cada lado, son dos paneles y entre medios va eso y por span, ya lo veréis. Ahora le damos la vuelta para colarlo y lo fijo con unos tornillos para que no se me mueva luego al encolar la otra parte y también para que ya se medio junte porque tardas un poco y la cola hace calor y se seca muy rápido, así por lo menos ya se va pegando en una parte.
colando la otra parte. Aquí en cada hueco pondremos una plancha de Purispan que hará de aislante. Cuando la tenga toda con la cola, pues le pondremos el otro panel encima, ya que encolaremos con prensas y quedará ya lista. Aquí estoy poniendo estos travesaños para luego apretarlo con las prensillas o sargentos. Tienen una cara plana, igual que los de abajo, para que cuando apriete plano. Bien, ahora los estamos situando en más o menos donde van los travesaños, y ahora empezaremos a apretar. Aquí ya tenemos todos los sargentos puestos. Mirad la cantidad de prensillas o sargentos que hay que poner, para que apriete bien. Esto con una prensa hidráulica se hace en un momento, pero nosotros lo tenemos que hacer así, que no tenemos prensa. Bueno, siempre lo hemos hecho así. Bueno, y aquí tenemos el resultado una vez quitados los sargentos y todo el tinglado. Esto es lo que queda. Bueno, y esto ha sido de momento el vídeo dedicado a esta entrada. Más adelante, ya os digo, subiré algo más. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si queréis suscribiros, solo tenéis que darle al botoncito que pone suscribe, que no cuesta nada. Y a mí me hacéis un favor, porque así subimos y me animo. ¿Vale? Pues venga, hasta otro.